Hoy estamos muy honrados de darle la bienvenida a, te digo antes de traerla a ella, te digo sus logros. Más de 35 libros bestsellers, autora de todo esto, especialista en autoayuda, en amor, sexualidad, psicología, ángeles. Integra la lista de autores célebres desde la publicación de su exitoso y reconocido libro La Dieta del Amor, una dieta que todos deberemos de hacer. Y en el año 2006, su primer libro traducido en inglés, El Amante Perfecto. Ella es Mabel Iam. Mabel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar con ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes también. No, el honor es nuestro 100%. Qué gusto que estás aquí. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Considero yo que cada uno de nosotros tiene cierto grado de celos, con parejas, sea con otros profesionales, sea con quien sea. Siempre el vecino que dice, ay, mira el carro que tienen es más bonito que el de nosotros, o mira el esposo de fulanita es más guapo que el mío, celos de que te van a quitar la pareja, todo ese tipo de cosas. Entonces, he escuchado por ahí, corrígeme si estoy equivocado, mi querida Mabel, pues yo soy celoso porque así es como yo amo a esta mujer. O sea, si no la amara, no la celaba. ¿Es cierto que los celos son una prueba del amor? No, 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 nada que ver. Los celos, para que la gente entienda y no se vaya por las ramas con este tema, porque todo el mundo como buen ego siempre proyecta el ego, siempre los demás son celosos, los demás tienen problemas, yo no. Donde hay un miedo, en la área de tu vida que haya miedo, ahí están los celos. Porque los celos están conectados con el miedo a perder el objeto amado, llámese dinero, llámese persona, llámese mascota, llámese trabajo, llámese amigo, llámese padre, llámese hijos. Siempre está relacionado con miedo a la pérdida. Y cuando una persona, aparte de tener miedo a la pérdida, no sabe quién es, no se ama a sí mismo, además tiene el otro problema que tú comentaste en la pregunta, que es la envidia. Entonces vamos a discriminar la envidia de los celos. La envidia es la persona que desea tener algo que tiene el otro, pero no es que lo quiera tener, sino quiere sacárselo en realidad. Entonces es otro nivel más tóxico. Los celos son una emoción tóxica y tenemos que reconocerlos, liberarlos y comprenderlos desde el fondo de nuestro corazón, porque no son sanos, aunque sean ese celito de porque la quiero, no es verdad. Es el miedo a perder a alguien, a algo, a un objeto amado. ¿Y de dónde se crea ese miedo? ¿Cuáles son los factores que influyen a que alguien desarrolle esa inseguridad? Bueno, el primer factor es la educación que tenemos. Nosotros tenemos una educación para desarrollar lo que somos, tenemos una educación para la aprobación del otro. Entonces, como todo lo que creamos es a través de la aprobación del otro, del espejo social, si yo no logro determinadas cosas, tengo miedo a que esa persona no me apruebe, esa persona no me quiera y esa persona se vaya de mi lado o ese objeto yo lo pierda, porque siempre estamos buscando la aprobación social. Cuando una persona siente que la aprobación más importante viene de sí mismo, de su ser interno, es ahí cuando la persona no tiene el sentimiento de celos, porque no tiene a quién perder, a quién buscar en la aprobación y a quién necesitar que lo quieran, ¿no es cierto? Entonces es un problema de educación, no estamos educados, no hay una escuela para el amor, no hay una escuela para las emociones, no hay una escuela para fortalecer a los seres humanos, solamente estamos educados en el miedo y en la desaprobación del otro. Tú sabes que la mayoría de los problemas en nuestro mundo se lo achacamos en dos lugares, a Dios o a nuestros padres. Siempre es la culpa de uno de los dos. Refiriéndonos a padres como a la entidad de Sí. dos. Ahora, si venimos de una crianza, de una niñez, donde los papás
no nos hicieron sentir importantes, queridos, capacitados, capaces, especiales. Es más típico que una persona o un niño que creció sin esa sensación de nosotros, sino el yo solito, que esa persona cuando encuentra a alguien la quiera acaparar y la cela, porque como tú dices, es el miedo a perder algo, a alguien. ¿Es más típico que ese niño crezca a ser una persona, un adulto celoso? Sí, lo que sucede es que como tú bien dices en la misma pregunta, refieres a mi concepto. Yo no culpo a los padres en mis sesiones de terapia, yo no culpo a Dios, todo lo contrario. Yo hago que las personas encuentren su padre y su madre interior para que ellos mismos se autoabastezcan a través de la madre y se autoestructuren a través del padre interno. Y a través de sí mismos encuentren su ser superior, que es su Dios interno, para sentirse protegido, amado y querido por sí mismo, sin necesidad de otra cosa. Porque está estudiado que hay muchos niños que han nacido sin padres y sin madres, y sin embargo han triunfado y han tenido una vida exitosa. Quiere decir que el padre y la madre es un arquetipo interno que todos tenemos. Cuando nosotros empezamos a pensar que ni el padre ni nuestra madre tampoco fueron educados, tampoco ellos fueron educados, hicieron lo que pudieron, a determinada edad empezamos a comprender que somos nosotros los que tenemos que buscar las respuestas. En mi caso, Eduardo, yo me dedico al mundo espiritual desde los 13, 14 años, porque mi madre siempre estaba enferma y cada vez que yo buscaba su apoyo, mi madre me cerraba la puerta y mi padre también diciéndome, Mabel, no molestes de chica, porque mi mamá está enferma. Entonces, una persona con esas características tenía dos opciones, o buscar sus propias respuestas y autocuidarse, o volverse una víctima. La persona celosa tiende a la victimización, tiende a quejarse, a estar siempre en estado de víctima, todo me lo hacen a mí, todo a mí me lo recrean. La persona cuando supera el estado de víctima, los celos, la envidia y determinadas emociones tóxicas ya no vienen a su cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo. Por eso podemos ver a las mascotas que son celosas, ¿no es cierto?, de sus amos también, ¿no? Así se ve claramente en los videos de las redes sociales. Por eso es algo del cuerpo. ¿Tú sientes que en alguno de estos clientes que tú has visto que no han tenido padres presentes o activos, que cuando tú tratas de abordar el concepto de encontrar el padre o madre interno, implica también aceptar que lo que tuve no funcionó o no sirvió o no nos dieron lo que necesitábamos? ¿Sientes que hay como un poco de protección en no admitir eso por el peso del dolor, de darnos cuenta que no fuimos realmente importantes o no pensaron en nosotros? En la forma que yo trabajo, Eduardo, como yo no trabajo con la historia personal de la persona, yo tengo mi propio método que voy directamente al arquetipo a través de la autohipnosis, entonces yo no me engancho en la historia de la persona, porque el problema de las terapias que son tan largas, el problema del psicoanálisis y otras técnicas, es que uno empieza a contar la historia. Entonces yo te puedo contar la historia y tardarme 3 años contándome, mi mamá me pasó esto, mi papá aquello, yo soy celosa por aquello, soy envidiosa por lo otro, y la historia, y empiezas a asociar historias, y la historia es un contenido psicológico, pero no es la esencia del problema. La esencia del problema es una emoción atrapada que está en el cuerpo, y cuando uno la reconoce y encuentra el sistema, el método para liberar esos celos, uno ya sabe cómo procesar esos sentimientos y ya no le sucede en la misma intensidad, como bien también preguntaste vos al principio. Hay distintos tipos de celos debido a la intensidad que corresponde, porque todas las emociones son vibraciones, todos los pensamientos son vibraciones. Cuando uno aprende a través de la meditación y distintas técnicas que yo realizo a dominar la mente y controlar el cuerpo, ese tipo de emociones tóxicas no se realizan más.
Es más, a mí me han acusado mis parejas de no ser celosa. La gente puede acusarte de cualquier cosa. Y honestamente, ¿sí es correcto decir que hay personas que son cero celosas? Bueno, no es que sean cero celosas, sino que son personas que saben lo que quieren, saben por qué lo quieren, y la aprobación y el sentimiento de amor vienen de ellas mismas. Entonces la necesidad del otro es a través de una necesidad verdadera. Yo te quiero a ti por cómo eres, por lo que representas, por tu energía, no porque te necesito, sino porque te aprecio. Una persona celosa necesita al otro porque siente que sin el otro no puede sobrevivir. Entonces hay formas de posesión, formas de control, formas de tratar de estar todo el tiempo sabiendo qué piensa y qué siente esa persona y querer controlarlo. Nadie puede controlar a nadie, es una fantasía. Y a través de eso están todo el tiempo encima de esa persona porque sienten que la necesitan para vivir. Es una adicción también los celos. En cambio, una persona que no siente que necesita a otro para vivir, te ama de verdad, te quiere de verdad. ¿Sientes tú que los celos se pueden transmitir genéticamente? No, no sé si está comprobado genéticamente, pero sí las psicoterapeutas decimos que las conductas son contagiosas, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo tuve una madre excesivamente celosa, enferma de celos. Yo podría decir que me podía haber contagiado de mi mamá y repetir las situaciones. Lo que se repite es la desconfianza, el celoso desconfía, el celoso trata de, no te cree, no confía en sí mismo, por lo tanto desconfía de todo. Entonces lo que tenemos que entender que el ego proyecta todas las emociones que uno siente. Si yo siento que no me quiero a mí misma, pienso que los demás no me quieren. Si yo desconfío de mí, siento que los demás desconfían de mí o yo desconfío de los demás. Si yo siento que tengo que controlar las cosas porque las voy a perder, creo que todo el mundo me está engañando, me está mintiendo y no me está diciendo la verdad. Los controladores y celosos piensan que los otros son mentirosos porque en realidad ellos no se creen a sí mismos. Es muy similar lo que tú estás escribiendo a una codependencia. Exactamente. Yeah, okay. Ahora, miremos a los dos, al celoso y al celado. ¿En qué forma los celos afectan de una forma negativa al celoso? Qué inteligente pregunta, porque no todo el mundo se pone del otro lado. La persona que está celado también tiene la misma adicción, como digo yo en mi libro, el vampirismo vampira, porque el novio de Drácula también necesita que le roben la sangre, ¿no es cierto?, y que le absorban la energía. Entonces se puede decir que la persona celada tiene dentro de él un gran celoso y que al tener un celoso al lado se relaja y dice: el celoso no soy yo. Pero también es una proyección de su propia subestimación personal, de su propia estima, autoestima y de su propia capacidad de amar. También necesita tener a alguien que todo el tiempo lo necesite para sentirse importante y sentirse aprobado, porque de alguna manera a través de esa relación tóxica de celos, el que está celado se siente aprobado y querido y deseado porque el que lo cela y necesita eso. Digamos que tiene ciertas características narcisistas también, ¿no? Claro. Tú hablas del vampirismo, del vampiro que busca a esa víctima. ¿Es correcto decir entonces que la persona que siempre anda haciéndose así es la persona que anda buscando a alguien que la muerda ahí o lo muerda ahí y le succione lo que sea que le succione? Exactamente. Se atraen esos dos, el que necesita esa sangre y el que la quiere ofrecer, aunque se queje de que se está quedando sin sangre y se está debilitando y que le están succionando su energía, aunque se queje, es como la canción de me asusta pero me gusta. Exacto. Como decía el gran escritor, te amo tanto, no sé si por
por pánico o por lo que sea te amo tanto. En este momento no recuerdo las palabras, pero era como algo de horror, ¿no? En el amor. Y justamente la gente tiene miedo a las relaciones, tiene miedo a relacionarse por todas las enfermedades tóxicas de las emociones que aparecen, como que se liberan en un vínculo. Pero siempre tenemos que escuchar las dos partes, porque los narcisistas tienden a buscar personas celosas para provocarle celos. Entonces le generan misterio, le generan cosas que el otro se pone celoso y eso le alimenta y le provoca también hasta en la sexualidad, lo excita, ¿no es cierto? Entonces, siempre en todo vínculo de celos y celado hay un vínculo tóxico y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Yo vengo hablando, Eduardo, de los vínculos tóxicos del año 1996 más o menos, y explicando cómo las personas pueden liberarse de esa energía tóxica, lógicamente, como toda adicción, porque los celos es una adicción, como toda adicción, tiene que la persona aprobar y realmente querer liberarse. No es fácil dejar de ser celoso, ni dejar de desear ser celado aunque te quejes. ¿Quién tiende a celar más, el hombre o la mujer? Mira, el tema es que la mujer es muy demostrativa, entonces se puede confundir que es más la mujer la que cela, porque también es la que comenta cosas a sus amigas y la que está socialmente aceptada que puede celar, que el hombre. Pero los celos no tienen género, trascienden todos los géneros. Otros. Hablaste al principio de nuestra conversación sobre que hay diferentes tipos de celos. ¿Podemos hablar de alguno de ellos? Bueno, están los celos que están relacionados al trabajo, ¿no es cierto? Mi identidad, ¿no es cierto? Si mi identidad está completamente proyectada a mi trabajo, a mi labor, voy a tener celos de la competencia, voy a tener celos de mis compañeros de trabajo. ¿Esto qué provoca? Siempre los celos provocan problemas en el trabajo, aunque tengas celos en tu pareja y no tengas proyectados tus celos con tus compañeros de trabajo. La persona celosa tiende a crear situaciones de problemas, de conflictos, alteraciones en el trabajo que no se necesitan, malos entendidos, incomprensiones, problemas de comunicación en el trabajo, en la pareja o en la familia. La persona que tiende a ser celosa crea estos problemas. Además, las personas celosas, especialmente en el trabajo, postergan sus proyectos porque están enfocados en la competencia hacia el otro y no en el proyecto de ellos. Entonces, muchas veces son personas que tienen mucho talento, pero se quedan como mediocres, entre comillas, en el trabajo porque están enfocados en los celos. Mi jefe lo prefiere a él, esto y lo otro. Después están los celos con respecto en las amistades. También se puede ver que hay personas que no tienen amistades o que socialmente siempre están creando problemas en sus vínculos por celos en sus amistades. En la pareja, por supuesto, ni hablar. A mí los celos que más me preocupan son los celos que provocan los padres hacia sus hijos. Cuando un padre o una madre es celoso, no quiere o no permite, primero que el padre, en la caso de la madre, se acerque mucho al hijo y crea un bloqueo entre el padre y la hija y empieza a hablar mal del padre o mal de la madre para que el hijo no sienta afecto hacia ese progenitor. Pero lo peor es cuando los padres crean conflicto entre los hermanos por celos. Y eso es muy común. Uno va a decir, pero ¿qué está diciendo Mabel? ¡Qué horror! Pero es muy común que los padres celosos también generen conflicto entre los hermanos y que los hermanos sientan celos el uno hacia el otro por el amor del progenitor que está creando el drama y el conflicto. Entonces sí tiene que ver con los padres hasta cierto punto en algunas ocasiones. Sí.
llevémoslo a qué hacer. Por ejemplo, fuera de que es muy recomendable que si estamos teniendo problemas con nuestra pareja o nosotros mismos con celos, que busquemos a un profesional como tú o busquemos a cualquier profesional de salud mental. Pero en términos de qué podemos hacer mientras tanto, ya que conocemos que somos celosos o que nuestra pareja es celosa, ¿cómo podemos empezar a abordar esta situación y tratar de mejorarla, cambiarla o resolverla? Lo primero, como toda adicción, como dije antes, reconocer el estado y el sentimiento de celos. Los celos se sienten en el cuerpo, se pueden sentir como agitación, se pueden sentir como no me puedo concentrar en nada, se puede sentir de determinadas maneras que la persona debe reconocer en su cuerpo. En general se sienten en el estómago los celos. Cuando yo le digo a una persona, a ver, cierra los ojos y concentrarte en qué parte del cuerpo tú sientes esos celos. Entonces te empiezan a contar, en la garganta, me cierra la garganta, no puedo hablar, en las manos, no puedo dar. Entonces, ¿en qué lugar del cuerpo tú sientes los celos? Relajarte y olvidarte qué situación te provocó los celos, sino concentrarte en tu cuerpo y tratar de liberar esa sensación a través de imágenes que yo trabajo, que es con el padre y la madre, en este caso interno, la madre interna, que no es la madre biológica, es un arquetipo interno, ¿no es cierto? No es la imagen, yo trato siempre de decirle a la persona, por favor, no asocies a tu madre externa con esta imagen. Entonces, en general ven imágenes de mujeres de color blanco, luminosas, y tu madre te abraza, te acaricia esa zona donde sientes los celos, hasta que esos celos se liberen y te dicen, te amo incondicionalmente. No importa lo que hagas ni lo que sientas, si te equivocas o no, soy tu madre interna y te amo incondicionalmente. ¿Por qué, Eduardo? Porque nosotros, hasta los padres nos aman con condición. Si haces esto, yo hago lo otro. Y eso también provoca una desaprobación en la persona de estar siempre en estado de estrés, a ver si llego a las expectativas de la persona amada. Te interrumpo porque se nos acabó el tiempo. Quiero pedirte un favorcito. Quedó mucho pendiente y tenemos que juntarnos otra vez a conversar más. ¿Cómo te podemos encontrar, Mabel, si queremos accesar tu información, tus libros, etcétera? Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, @mabelayam con i latina. Te puedo dar mi teléfono también si quieren. Por favor. 1-786-326-9210 y en mi página mabelayam.online. Fabuloso, te agradezco mucho toda tu información que compartas con nosotros el ratito muy rico y te mando un abrazo lleno de agradecimiento, Mabel. Gracias. Adiós. Que estés bien.